Bienvenidos una vez más a esta transmisión de leyendas mexicanas de Contarte. Este podcast llamado Cuentos, podcast con Juan y Emma, tiene el agrado de presentar esta semana leyendas mexicanas. El día de hoy buscamos leyendas de la época prehispánica, que también a lo mejor no son tan conocidas. Hay algunas muy famosas, tal vez otras no tanto, y también decidimos escoger leyendas de la época de la colonia, porque esa fue la transición que hubo de lo prehispánico a lo de la época de la colonia, después de la conquista. Entonces vamos a empezar con la leyenda de la Coyolxauhqui. De hecho, en museos se encuentra una piedra donde vemos a esta mujer, pues como desmembrada, es decir, como que partes de su cuerpo están acomodadas sobre la piedra labrada, y la podemos ver. Vamos a compartirles imágenes en nuestro grupo. ¿Se acuerdan? Tenemos un grupo de Contarte Más, se llama, para que ustedes puedan ver ahí los detalles. De hecho, nosotros compartimos ahí las transmisiones por semana, pusimos todas juntas en un mensajito. Ahí viene cada semana el tema y capítulo por capítulo. Así que, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos con la leyenda de la Coyolxauhqui? Afirman que en la sierra llamada Coatepec, junto al pueblo de Tula, vivió una mujer que se llamaba Coatlicue, madre de los indios, y de la diosa lunar, Coyolxauhqui. Un día, Coatlicue estaba barriendo la sierra de Coatepec cuando de repente, bajo una pelotilla como ovillo de hilado, Coatlicue la tomó y la guardó donde se guardan las cosas usualmente desde hace mucho tiempo, en el seno. Sí, en el brasier, amigos. Eso se acostumbraba antes. No existían brasieres, pero sí había ropa que permitía hacer eso. Así que resulta que encontró ese pequeño ovillo y se lo guardó en el seno. Bueno, pues sin imaginarse que resultaría embarazada. Sí, amigos, como lo escucharon. Recogió la pelotilla del piso, se la puso en el seno y resulta que ella estaba embarazada. Cuando sus hijos vieron el estado de la madre, o sea, que estaba embarazada, se enojaron muchísimo, diciendo: ¿quién la habrá preñado? ¿Quién nos infamó y ha avergonzado? Coyolxauhqui, la hija menor, se confabuló con sus hermanos para deshacerse de Coatlicue, su madre. «Hermanos», dijo, «matemos a nuestra madre, porque nos infamó al quedar preñada», o sea, embarazada. Cuando Coatlicue descubrió lo que sus hijos pretendían hacer, sintió mucho miedo, porque eran muchísimos. Pero la criatura que tenía en sus entrañas la consolaba diciendo: no tengas miedo, ya sé lo que debo hacer. Después de oír estas palabras, la madre quedó más tranquila, a pesar de la gran tristeza que embargaba su corazón. De las entrañas de Coatlicue, viéndose acorralada por sus hijos y por su hija Coyolxauhqui, nació Huitzilopochtli, con el rostro pintado, trayendo consigo un escudo y una lanza guerrera. Tiempo después, Huitzilopochtli salió a perseguir a sus hermanos, les quitó las armas que traían y los echó de la sierra de Coatepec. Los indios Censohuitznahua no pidieron nada. De hecho, no pudieron ni defenderse. Fueron vencidos y murieron muchos de ellos. Los que lograron escapar se fueron a un lugar llamado Huitzlampa.
Huitzilopochtli ordenó a uno que se llamaba Tochancalqui que encendiera una culebra hecha de teas llamada Cihuacóatl. La encendió y con ella fue herida Coyolxauhqui, quien murió hecha pedazos. La cabeza quedó en la sierra de Coatepec y el cuerpo desperdigado abajo. Y así es como termina esta leyenda. Pues así termina esta pequeña historia. Pues resulta que Huitzilopochtli, imagínate, desde el vientre de su madre fue que la calmó y ella y desde allí organizó a uno de los hermanos. Lo que pasa es que eran muchísimos hermanos, estamos hablando de 500 hermanos. Y entonces estos 500 hermanos que organizados por Coyolxauhqui, que iban pues furiosísimos a acabar con su propia madre, uno de ellos se arrepintió y entonces Huitzilopochtli desde el vientre de su madre se puso de acuerdo con este hermano le iba diciendo, ya van por acá, ya van subiendo, ¿no? Ya van a llegar al cerro, están subiendo, ya van por acá, y le iba siendo su informante. Así Huitzilopochtli logró salir a tiempo del vientre de su madre para rescatarla. Y bueno, pues dicen los que cuentan, y cuentan los que dicen, que aventó a sus hermanos hasta el cielo, donde brillan todas las noches como estrellas en medio del azul oscuro, y a veces se oye el sonido de los cascabeles. Son los que lleva en las mejillas Coyolxauhqui, quien resucitó y ahora se encuentra allá arriba también en el cielo y brilla todas las noches, porque ella es la luna. Huitzilopochtli amanece todos los días en el cerro de Coatepec, desde donde se le ve brillar, porque él es el sol. Imagínense qué bonito, ¿no? Fíjense que la historia corta que les leí al principio, que les leí de Coyolxauhqui, pues es muy cortitita, está dirigida a niños pequeños, porque la historia es un poco más larga, ¿no? Pero bueno, también tengo la versión larga, que justamente esta adaptación de la versión larga de Coyolxauhqui la hizo Margot Glantz. Así es, si ustedes la recuerdan, pues Margot Glantz es una escritora muy, muy reconocida. Las ilustraciones son de María Figueroa y vamos a ponerles la foto de algunas imágenes de este libro que adaptó Margot Glantz sobre esta leyenda de Coyolxauhqui, que la verdad vale mucho la pena. Aunque bueno, pues contamos la historia corta, la versión corta del libro Leyendas de los Antiguos Mexicanos, de Editores Mexicanos Unidos. Así que amigos, pues vamos a continuar con las leyendas. ¿Qué les parece? Yo me acuerdo, Juan, que cuando leímos las historias de miedo, varios los escribieron. Me acuerdo que George nos había escrito, George Moreno, que querían la leyenda de la Llorona. Así es. Y bueno, no podíamos pasarla por alto porque así como comentábamos que la Llorona es la leyenda emblemática de México, que pues de los Estados Unidos sería el jinete sin cabeza, que ayer pues ya les contamos la versión mexicana, pues hoy para ustedes tenemos esta historia colonial. También ya ven que se comenta que la leyenda de la Llorona fue una leyenda, hay una versión también ya prehispánica, ¿no? De que habla de los presagios, de cuando los españoles iban a llegar a América y que entre los presagios, bueno, pues hubo una lluvia de piedras de fuego, que desde el cielo, ¿no? Que hubo un ave con una cabeza de espejo, pero entre todas esos presagios supuestamente, hubo uno que se escuchaba el llanto de una mujer que lastimeramente gritaba: ¡ay, mis hijos! Y se cuenta que esa mujer
ya presagiaba la llegada de los españoles y sabía que toda su estirpe sería eliminada, dominada, y que su cultura se perdería. Sin embargo, también hoy traemos para ustedes la versión colonial de La Llorona. Eran los gritos aterradores que se oían a medianoche y principalmente cuando había luna. Tristes y prolongados lamentos lanzados por una mujer a quien afligía un hondo penar. Es un ánima en pena, y hay quienes aseguran haber visto una mujer de vestido blanco, con un velo del mismo color que le cubre el rostro. Ella recorría las calles de la ciudad y dicen que al mismo tiempo se le veía en San Ángel o en La Quemada, en Mercaderes y en el pueblo de Iztapalapa. Al llegar a la Plaza Mayor, se arrodillaba y mira hacia donde estaban los viejos teocalis de los indios. Daba el último y angustioso alarido, y ahí, como una sombra, se desvanecía hasta la noche siguiente. Los que la oían se persinaban, las mujeres corrían a abrazar a sus hijos y santiguándose decían: ¡Es ella! ¡Ay, Dios nos ampare! ¡Ay, qué horrible pecado habrá cometido esa alma en pena! ¡Ay! Aquella mujer misteriosa dicen que en vida se llamó Luisa y era hija de un español y una india, al que abandonó por el amor de un hombre llamado Don Nuño de Montesclaro, quien fingió amarla y con la promesa de que se casarían se fue a vivir con él. Con el paso del tiempo, ella tuvo 2 hijos y la promesa de matrimonio cada vez estaba más lejos, aduciendo que tenía que servir al virrey o alguna encomienda o alguna nueva expedición. También las visitas de Nuño a Luisa fueron menos frecuentes, hasta que un día, por todos lados se oyó el rumor de que Nuño de Montesclaro se casaría, pero no con Luisa, sino con una joven y rica española llamada Ana. Luisa comenzó a buscar desesperadamente a Nuño para hablar con él, pero este daba órdenes a sus criados para que la echaran. Luisa pasaba los días casi sin alimentos y las noches con los ojos abiertos, esperando que llegara. Un día de esos que se pasaba espiando la casa de Nuño, oyó que se iba a dar una gran fiesta en honor de doña Ana. Luisa esperó hasta la noche y logró entrar. Al verla, Nuño palideció y los criados, por orden de él, se la llevaron a un cuarto apartado, y a don Nuño no le quedó más remedio que hablar con ella. ¿Qué haces aquí? Luisa le dijo que vivía sufriendo su ausencia y deseando revivir los momentos que estuvo con ella. Le suplicó, le dijo que no podía creer que fuera a casarse. Nuño trató de
confortarla. La abrazó y le pidió que se fuera, y a cambio él sería bondadoso, y le entregó un cofrecito con monedas de oro. Ella, ofendida, no lo aceptó y le dijo: ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestros hijos? La sangre tuya y mía se fijó en dos seres confundiéndose mi amor y tu mentira como una planta que crece. Tú hablas de la sangre, Luisa. ¿Qué acaso no comprendes que ese es el gran impedimento? La sangre india corre por tus venas y tus hijos son solo tuyos. Por eso son como una planta de maíz, que es lo que da esta tierra. He visto la sangre de los indios y es roja. He visto la sangre de los españoles y es roja también. ¿Acaso mi sangre está manchada? Luisa vagó por las calles con esa idea fija en su mente. No era india, no era española, y parecía que en su interior una y otra sangre reclamaban. Pensó que por esas dos sangres ahora convivían el amor y el odio. Frases incoherentes se fue balbuceando. El grano de maíz tiene que morir para dar vida a la planta. El grano de maíz, la sangre está manchada. El grano de maíz, la sangre. Ya no fue dueña de sus actos. Cuando llegó a su casa, tomó una daga y la clavó en el corazón de sus hijos. Y ahí comenzó su espantoso lamento. Los vecinos, al oír aquellos gritos, acudieron al lugar y dijeron: ¡tiene que pagar por la muerte de sus hijos! ¡Es una hechicera! ¡Bebió sangre de los niños! Rápidamente se extendió la noticia de que ahorcarían a la mujer, y al dar la última campanada de la medianoche, cumplió con su fatal destino. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Muy bien, amigos, ¿qué tal? ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese lamento de la Llorona? Ay, no, Dios, no, por favor. Bueno, hay muchos testimonios, por eso es una leyenda. Sí, es por verdad. la gente que lo ha escuchado y que asevera haber tenido un encuentro, digamos, cercano o lejano, porque eso es algo que se le fue agregando como toda leyenda, que si la escuchas cerca es que está lejos, pero si escuchas sus lamentos muy lejanos, significa que está muy cerca de ti. Qué horror, la verdad, he de confesar, amigos, que yo soy una miedosa profesional. Ay, no, sí, la verdad sí me da miedo, o sea, sí me sugestiona, pero no sé, a ustedes les gustan mucho, ya pude notar desde la otra vez que pidieron con tanto ahínco los cuentos de terror, ya pude notar que a ustedes les encanta, pero cuéntenos, escríbanos ahí, ¿por qué les gusta tanto? Cuéntenos, nosotros vamos a responder a sus mensajes. Díganos, ¿por qué les gusta tanto las historias de terror? ¿Qué es lo que tienen las historias, las leyendas como de este tipo que les atraen tanto, amigos? Pues bueno, algo que siempre nos ha gustado son la cosa del miedo, también ahora en la actualidad, que nosotros queremos creer que hay algo más allá, algo que aún está por explorarse, que aún es desconocido para nosotros, y ese anhelo inconsciente de querer, de pensar que
El mundo no nada más termina en todo lo físico y material que vemos a nuestro alrededor y que ya está muy cercano a nosotros, o que el cine o la televisión o el YouTube nos proporciona, sino que hay algo aún desconocido al que podemos llegar a tener un encuentro. Sí, efectivamente, ¿verdad? Sí, eso es como algo latente en cada uno de nosotros. Así que amigos, si ustedes alguna vez han tenido alguna experiencia así que nos puedan compartir, pues sería un honor poder escuchar sus historias y pues aquí comentarlas y hacer ahora sí que una invitación para oír. Sí, ¿qué les parece, amigos? Métanse al grupo, en la página de Contarte del lado izquierdo ustedes van a ver el título Comunidad. Y ahí lo primero que va a aparecer cuando le den clic es nuestro grupo. ¿Qué les parece si se meten al grupo, nosotros los aceptamos y ahí escríbanos? Muchos publican, hay muchos narradores que publican sus videos, porque también quisimos aprovechar ese espacio, porque no podemos poner todo en la página. Entonces en el grupo está eso, pero si ustedes nos escriben al grupo, nos escriben sus historias, ¿qué les parece si justamente la siguiente semana les damos lectura? Y así con música e interpretación, ¿no?, de la voz. ¿Qué les parece? ¿Eso les gustaría? Escríbanos aquí en los mensajes si eso les gustaría. Pues fíjense que queremos terminar con algo menos espeso. Algo menos aterrador, amigos. Vamos a poner la canción Fíjense que esta canción se llama Sensemayá. Y me encanta muchísimo porque la hizo Silvestre Revueltas, que pues es la verdad un ícono de la música mexicana. Silvestre Revueltas hizo esta canción que se llama Sensemayá con la orquesta. De hecho, muchas orquestas alrededor del mundo han tocado esta canción y Silvestre Revueltas es muy conocido por esta música mexicana que la hizo con orquesta, ¿no? Por eso me gusta mucho. Y justo para las leyendas como esta, que es la leyenda del Tajín, lugar del trueno, donde nos va a contar cómo es que se formó. ¿Conocen ustedes el Tajín? ¿Han ido a las actividades culturales que se hacen en el Festival Tajín? Pues es una pirámide muy hermosa, donde pues se ocupa ahora últimamente pues para hacer espectáculos culturales, ¿no? En donde esa pirámide tiene como característica principal que tiene 365 nichos. Coinciden con los días del año. Es una pirámide muy muy peculiar. Y pues bueno, para ustedes, la leyenda del Tajín, lugar del trueno. Dicen que cierto día 7 sacerdotes estuvieron dentro de una caverna donde existía un altar al dios del trueno de las aguas y los ríos. Al estar colocados hacia los 4 puntos cardinales, comenzaron a entonar cánticos de los vientos e invocaron a las deidades. Sus súplicas fueron finalmente escuchadas. El cielo relampagueó, los ecos resonaron fuerte y de inmediato la lluvia cayó en torrentes. Por varias horas se observó un verdadero diluvio. Durante muchos días cayó una tempestad. Hubo veces que los ríos, hoy conocidos como Papaloapan y las Mariposas, se desbordaron. Cubrieron sus aguas las riberas y destrozaron todo a su paso. Entre más tocaban el tambor e invocaban a las deidades, desde los 4 puntos cardinales de la caverna mayor era el ruido de los truenos. Tiempo después, llegó al lugar un grupo de personas vestidas de manera singular. Trajeron consigo otras costumbres y su característica particular fue la sonrisa permanente en el rostro. Se decía que venían de tierras lejanas donde el mar es tan azul como las turquesas mismas. Ellos habían pasado 1000 penurias en aguas violentas hasta que llegaron a esas costas tropicales donde pensaron asentarse finalmente. Bautizaron aquellas tierras como Totonacán,
y se autonombraron totonacas, según su lengua. Aquella raza que trajo consigo una cultura atemorizó a los sacerdotes. Estos se refugiaron nuevamente en su cueva para producir truenos y relámpagos para amedrentar a los recién llegados. Los totonacas no eran afectos a la violencia, así que embarcaron a los 7 sacerdotes en un pequeño barco, dotándolos de agua y provisiones. Y así se perdieron para siempre. Sin embargo, ahora el pueblo totonaca tenía un gran problema: la furia de los vientos, y la lluvia no cesaba. Era preciso dominar a aquellos dioses del trueno para evitar el desastre. Así que se reunieron los principales sabios y sacerdotes, quienes finalmente decidieron rendir culto a aquellas fuerzas. En ese mismo lugar en donde estaba el templo y la caverna, donde se ejercía el culto al dios del trueno, los totonacas, u hombres sonrientes, levantaron el asombroso templo del Tajín, que en su propia lengua quiere decir lugar de las tempestades. Hoy se observa ese maravilloso templo conocido en todo el mundo como pirámide o templo del Tajín, levantado con veneración y respeto al dios del trueno, donde curiosamente parecen generarse las tempestades, los truenos y las lluvias más feroces del país. Esto sucedió hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles. En los antiguos registros que los milenios han borrado, se dice que llovió durante varios días con sus noches, hasta que alguien se dio cuenta de que esas tempestades las provocaban los 7 sacerdotes de la caverna. ¿Qué les pareció esta historia? La verdad es que también eso nos hace conocer otro aspecto más de una zona arqueológica, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Ya conocían esta leyenda ustedes? Cuéntenos, escríbanos ahí en los mensajes. Nosotros vamos a leer todos sus mensajes y vamos a responderles. Así que pues cuéntenos si ya conocían esta leyenda. Está muy padre, me gusta muchísimo. Fíjate que a mí me gustan mucho las leyendas prehispánicas, porque al igual que en la mitología griega, también pues los prehispánicos tenían su mitología y también trataban de explicarse las cosas a través de historias. En algunas cosas hasta coinciden, ¿no? Es un misterio, digamos, ¿no? Como algunas narraciones se asemejan mucho, como la creación del mundo. De los mayas. El Popol Vuh, y también en otras partes del mundo tienen su concepción del origen del mundo. Eso ha llevado también a creer algunos antropólogos y especialistas de la historia que pues efectivamente los diluvios que hubo en el planeta coincidieron con todas estas narraciones también de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Ahora que nos toque, bueno, vamos a poner a votación los temas, pero si nos llega a tocar lo de leyendas del mundo, fíjense que encontré un librito que es una historia de los pueblos más antiguos de Asiria, de Mesopotamia, y hay una leyenda de el diluvio, así tal como se los contó su abuelita, ¿no? Que estaba preparándolos para su catecismo. Igual, así como está en la Biblia que describe el diluvio, pero esta historia es mucho más antigua y lo describe exactamente igual, nada más que el nombre de las personas es diferente porque pertenece a otra cultura, en otro tiempo, y eso fue sorprendente. Entonces, pues bueno, después ya veremos si ustedes quieren escuchar historias del mundo o mitologías de otras partes del mundo para poder contarles esta historia. Y amigos, pues hemos llegado al final de esta transmisión, y estamos en la conclusión, un verso sin esfuerzo, de la transmisión del día de hoy, amigos. Les recordamos que el día de mañana tenemos una cita a las 5 de la tarde para seguir conociendo más leyendas mexicanas.
les mandamos un abrazo y que tengan una excelente tarde. Recuerden que todavía tienen tiempo si quieren entrar la siguiente semana para nuestro curso de verano. Nos hemos divertido de lo lindo. Así que los invitamos a que hagan una prueba. Coméncense. La verdad es que está muy divertido. Y pues jugar en conjunto con todos ustedes, pues es padrísimo. Así que les mandamos un fuerte abrazo allá donde estén. Y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Adiós amigos, disfruten lo que queda del día y los esperamos el día de mañana. Aquí tendremos para ustedes otras historias más que contarles. Leyendas mexicanas, el tema de esta semana y que quizá nos dé material hasta para la otra semana también. Así que un abrazo, nos vemos hasta la próxima.